Ya tuvimos oportunidad de hablar sobre el significado de caerse de la gracia, pudiendo indagar sobre el sentido que le da Pablo a este término en el contexto de su labor entre los gentiles. Pero hoy nos acercaremos al mismo ADN de esta realidad, a los profundos misterios espirituales que provocan esta caída, y también sobre lo que podemos hacer los creyentes en el Mesías para rectificarlo. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benao. Y en el shiur de hoy reflexionaremos, con la ayuda del cielo, sobre la situación espiritual del mundo tras haberse caído de la gracia, de las profundas consecuencias que esto implica y de cómo afecta a nuestro servicio a Dios, explorando asimismo las herramientas para enmendar este mal. Comenzaremos nuestro estudio citando una enseñanza del Baal Hatania. En este mundo bajo, sin embargo, no habrá manifestación de paz ni de depuración y separación del mal que se encuentra dentro del bien, hasta el tiempo final, hasta Etzketz, mas no durante la era del exilio de la Galut, salvo en el aspecto del microcosmos, es decir, del hombre. En todo momento de encuentro, este es el de la oración. Y añade, aún así, es posible que después de la plegaria el mal, hará, vuelva a despertar fácilmente y se entremezcle con el bien, vetov, mientras uno transita la oscuridad de este mundo. Hemos citado Higueret HaKodesh en la epístola 12. Podríamos pensar que el mal en estado puro es el que acarrea todos los tropiezos al mundo, pero no es así. La verdadera raíz de su estado caído es la mezcla del bien, Hatov, y del mal, Hará, derivado de las aciagas consecuencias del pecado de Adán, quien, como es sabido, comió del árbol del conocimiento, del Etz Hadat, que contenía precisamente una mezcla de bien y de mal, según es relatado en el 3er capítulo de Génesis. Y esta es una realidad insoslayable, pues el mundo se halla bajo la influencia del pecado y de la muerte hasta que llegue el tiempo del Etzketz, como veíamos antes, con el regreso del Mesías, momento en el que se cumplirá lo escrito. Traerá la muerte para siempre, y enjugará el Señor el Eterno toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Hemos citado en Isaías Yeshayá 25:8. Y antes de seguir con este tema, debemos repasar algunas nociones preliminares sobre lo que los sabios de la Kabbalah denominaron rotura de los recipientes. Dios creó el mundo para que Adán se enseñorease de él, ¿no? Según leemos en Génesis Bereshit 1:26, razón por la cual también arrastró al mundo en su caída, pues éste descendió de su anterior nivel espiritual juntamente con Adán. Y sobre esto puede ver Sha'ar HaMitzvot, Eket, página 99, Sha'ar HaPesukim, Bereshit, página 13. A partir de ese momento, el bien y el mal aparecerían mezclados, siendo necesario el discernimiento por nuestra parte para poder distinguirlos, pues ahora la oscuridad podía disfrazarse de luz. Además, al comer del fruto, esas nociones pasaron a formar parte de la naturaleza interior de Adán. Ya no veía a la serpiente como una entidad separada de sí mismo, a la cual puedo aceptar o rechazar. Ahora, ésta le susurraba desde su interior, pudiendo confundir sus malos consejos con sus propios pensamientos. Como nos decía nuestro texto, esta situación, afín al ser humano, no es sino un microcosmos, un olam katam de una realidad superior. La anteriormente citada rotura de los recipientes, lo que en hebreo se llama Shevirat Hakelim. El Arizal enseña, sobre esto puede usted leer Etz Hayim 11.1, que en su primera estadía las sefirot se encontraban en un estado de indiferenciación, como si estuvieran atadas, akudim, entre sí. En una segunda etapa, estas se separaron formando 10 entidades diferenciadas, denominadas puntos, nekudim, y llegadas a esta fase, fueron capaces de recibir la luz divina, convirtiéndose así en kelim, en recipientes de esta. ¿Pero qué es lo que ocurría? Pues que aún así carecían de la capacidad de interactuar unas con otras. Recibían luz, pero no podían transmitirla a su vez. Cuando estas sefirot ya no fueron capaces de contener más luz, se rompieron,
dejando caer la luz divina que contenían a un nivel espiritual inferior, descendiendo junto a los restos de los recipientes rotos hasta el ámbito de las clipot, de las cáscaras oscuras, donde permanecerían atrapadas en forma de chispas, lo que en hebreo llamamos nitzotzot. Y allí estarían, a la espera de ser rescatadas y elevadas de nuevo al grado de la santidad, siendo este el origen de la dimensión del mal. Nuestra anterior enseñanza del Baal HaTanya nos presentaba la oración como una enmienda temporal de esta situación. Si bien mientras uno transita la oscuridad de este mundo, nos decía, es factible que el mal vuelva a despertar fácilmente y se entremezcle de nuevo con el bien. Y una vez expuestos el marco y la raíz del problema, podemos centrarnos ya en nuestro tema, rescatar la dimensión de la gracia del lado de las cáscaras de impureza, separándola de esa otra gracia vacua e infructuosa, para elevar sus chispas de luz hasta el ámbito de nuestra propia vida. Y para ello necesitaremos repasar también algunos conceptos, citando las palabras del salmista: «Cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen». Salmos Tehilim 31:20. Aquí parece haber una contradicción. Primero se habla de tu bondad, tu beja, que es una realidad propia de la derecha y afín a la sefirá de Gesed, gracia. Y no obstante, este grado se halla aquí vinculado con los que te temen, lireja, noción perteneciente a la izquierda en relación con la sefirá de Gevurá, rigor. Sobre esto también puede usted consultar Igeret HaKodesh, epístola 13. Para explicar esto debemos saber que en nuestro servicio a Dios conviven ambas dimensiones, la derecha, que implica abundancia y revelación, y la de la izquierda, competente en lo que respecta a la contracción y el ocultamiento. Llama nuestra atención que cuando Pablo aleccionó a sus discípulos sobre estas realidades, acuñase la expresión caer de la gracia y no apartarse o alejarse de ella, muy en la línea de los ya citados conceptos de la Kabbalah sobre la caída de la luz contenida en los recipientes. Pues allí vimos como la sefirá de Gesed, gracia, así como el resto de la sefirot, desde Da'at, conocimiento, hacia abajo, en el mundo del caos cayeron hasta un nivel de ocultación conceptualmente afín a la muerte. Y como se dijo, el hombre, como verdadero microcosmos de estas realidades, tiene la obligación de rectificar este mal. Por supuesto, Pablo circunscribe dicha corrección a la fe en el Mesías, asociando esta gracia a dos conceptos principales: la redención y la expiación, como fue dicho, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos citado Efesios 1:7. Llama la atención que entre las 7 midot, de los 7 atributos que deberían ser elevadas y rectificadas, Pablo hiciese tanto énfasis en el atributo de Gesed, gracia. ¿Acaso el Mesías no nos dejó herramientas para la corrección de las otras 6 sefirot? Este es un tema complejo, pues el apóstol, muy en la línea con las enseñanzas de Hillel, el famoso Taná del siglo I, antes de la era común, quizás pensara que no era conveniente imponer un yugo excesivamente pesado a los paganos que se estaban convirtiendo a la fe en el Mesías, como en su día dijere Simón Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, y esto en referencia a los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos Maasim 15:10. ¿A qué yugo se está refiriendo Pedro? Yugo, en hebreo ol, es un término habitual para referirse a los preceptos de la Torá. Y estas palabras han sido entendidas de forma incorrecta al interpretarlas en el sentido de que era imposible cumplir con los mandamientos de la ley. Para entenderlas en su sentido correcto, debemos recordar lo que se nos había dicho un poco antes, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hemos vuelto a citar el mismo libro en el 15:5. De los fariseos, así pues,
El contexto de esta afirmación de Simón Pedro no es la observancia de la Torá en lo que podríamos llamar su línea tradicional, sino bajo la interpretación farisaica, la cual amplía ad infinitum los llamados preceptos de Ramanam, los preceptos de los sabios, como también dijo Yeshua, dirigiéndose a esta misma facción religiosa, porque a tan pesadas cargas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mateo Matay 23:4. Como es sabido, en la Torá se prescriben 613 mandamientos. Sobre esto pueden mirar entre muchísimas fuentes Makot 23b, de los cuales 248 son positivos, lo que se llama mitzvot aseh, o sea que implican acción, y 365 negativos, mitzvot lo ta'aseh, que implican obviamente omisión de alguna acción. Los positivos, al estar asociados precisamente con una acción, se vinculan con la derecha. Por su lado, los negativos, por implicar restricción, lo hacen con la izquierda. Si restamos ambos números, obtenemos lo siguiente: 365 preceptos negativos menos 248 positivos igual a 117. Esto es, los negativos exceden a los positivos en 117. El centro se hallaría sobre el número 306, según obtenemos redondeando, al dividir el número total de preceptos por 2. 613, el número total de los preceptos entre 2, nos da redondeando 306. Y al restarle los mandamientos positivos, obtenemos lo siguiente. 306, que sería la mitad de los mandamientos menos el número de los positivos, nos da 58. Así pues, vemos como el número de mandamientos negativos es algo mayor que el de positivos en su promedio, de donde se infiere que la ley, si bien busca la línea central, lo que llamaríamos el rahamim o la misericordia, tiende a la izquierda, inclinándose levemente hacia la sefirá de Geburah Rigor. En nuestro siguiente gráfico ilustramos los citados atributos. Vemos aquí el Gesed en la derecha, Geburah en la izquierda y Tiferet en la línea central. Entonces hemos visto cómo la Torá, los mandamientos de la Torá en su conjunto, seguirían la línea central de Tiferet, si bien se inclinaría levemente hacia la izquierda, esto es, hacia Geburah Rigor. Y sobre este particular vemos también la línea seguida por Juan, que no es tan extremista como la de Pablo, quien aboga por la derecha extrema, y que podríamos calificar de centro-derecha, según lo escrito. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Juan Yohanan 1:17. Aquí son mencionados juntos dos atributos: Gesed, gracia, que es la derecha, y verdad, el Med, que es el centro, en correspondencia con Tiferet, belleza. Y si esto ocurre con los mandamientos bíblicos, pues con lo que llamarían los rabinos del Seboro de Oraita, cuanto más con los vallados de la ley, impuestos por los rabinos y que multiplicaron exponencialmente las prohibiciones, y que ya en la época de los apóstoles se abrían paso como la forma correcta de practicar el judaísmo, como fue dicho: forma muchos discípulos y haz cercados, seyaj, alrededor de la Torah. Pirkei Avot 1. Así pues, la apuesta radical de Pablo por los gentiles fue inclinar la balanza totalmente hacia la derecha, eximiéndoles en gran manera del rigor de los mandamientos. Y hasta aquí todo es maravilloso. ¿Quién no desea servir a Dios en un marco donde todo es bondad y gratuidad? Pero, como reza el dicho, no es oro todo lo que reluce, pues ya en los tiempos del apóstol se comenzó a tener una visión distorsionada de esta realidad, como versa. ¿Y por qué no decir, como somos difamados y como algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Romanos 3:8. Pues rescatar el atributo de la gracia, sacándolo de la prisión de las clipot para elevarla hasta el ámbito de la santidad, no es una tarea que fuese relegada a los más débiles, aquellos que son incapaces de cargar ni aun con el más ligero yugo de preceptos. Por el contrario,
Esta es una labor destinada a los más fuertes y consagrados, pues cada chispa de luz de la gracia rescatada de las clipot y que es traída al mundo sirve para endulzar muchos juicios y cerrar la boca de muchos acusadores. Volviendo a las palabras del Baal HaTanya, leemos al respecto lo siguiente. La característica de la derecha, en contraste, es el atributo de Gesed y expansión, lo que conlleva a servir a Dios con amplitud y sin contracción o ocultamiento alguno, como está escrito, y caminaré en amplitud. Barjava, Salmos Teilim 119:45, sin contracción o limitación cualesquiera, y en esta persona no hay restricción al espíritu de su generosidad, sea en cuanto a la caridad, al estudio de la Torá o al resto de los mandamientos. Él no se siente satisfecho con meramente saldar su obligación, sino que continúa hasta el punto de jamás decir que es suficiente. Ad veli dai. Pues vuelto a citar Igerta Kodesh en la epístola 13. Querido Javer, ¿quiere usted vivir? ¿Quiere usted experimentar la verdadera gracia? Pues esta no consiste en la permisividad absoluta, para que haga todo lo que le venga en gana, pensando que no traerá consecuencias. La auténtica gracia, como hemos leído, es servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, haciéndolo con generosidad y altruismo, y no como aquel que se saca de encima lo antes posible un pesado trabajo. Al principio de nuestro shiur vimos como las sefirot, antes de ser rectificadas, eran capaces de recibir la luz divina, pero carecían de la capacidad de interactuar unas con otras. Esto es, recibían la luz, pero no era posible que la transmitieran. ¿Y cuál fue su final? Cuando ya no fueron capaces de contener más luz, éstas se rompieron, dejando que la luz se desparramara entre las clipot, que es tanto como echar perlas a los cerdos. Vivir bajo una idea distorsionada de la gracia le convierte en un recipiente del mundo del caos, donde usted recibe y no da. ¿Qué mayor muestra de egoísmo humano que interpretar la llamada doctrina de la gracia en el sentido de recibir gratis, pero no de dar de la misma manera? ¿De qué otra forma nos podemos asemejar al Creador, quien es el paradigma de la generosidad y creó el mundo como la máxima expresión de este atributo, si no es el de compartir esta gracia con los demás? Querido Javer, son muchos los misterios que rodean el concepto de la gracia y muchas también las responsabilidades que comporta esforzarse en ella, según leemos, ¿no?, en 2 de Timoteo 2:1. No se deje convencer por las interpretaciones desvirtuadas y simplistas que le animan a la pasividad y a la inacción, e incluso, Has v'Shalom, a ser permisivo con el pecado. Por el contrario, la gracia exige de nosotros el ya citado esfuerzo, y al inundar el mundo de este atributo, allanaremos el camino para que la humanidad se acerque al amor de Dios, que es en Yeshua, nuestro Mesías. Querido Javer, por favor, seguimos pidiéndole que apriete el botón unirme. Si usted hace tal cosa, nos estará ayudando y estará ayudando a esta labor para que llegue a mucha más gente. Y también le agradecemos muchísimo que se suscriba a nuestro canal. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.